Nos enlazamos con Fernando Tuesta, él es politólogo de la Universidad Católica. Muy buenos días, Fernando, gracias por estar en Canal N. ¿Qué tal? Buenos días, Augusto. He estado revisando, bueno, escribe mucho, es un experto en estos temas, y ya mencionaba, ¿no?, que yo no recordaba esto, pero es interesante, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en su informe, un informe extenso que tuvo la gentileza de hacernos llegar en marzo del 2019, ya se proponía, ¿no?, que se modifique, ¿no?, dentro de las reformas el numeral 2 del artículo 117 de la Constitución referida a que procede la vacancia presidencial por su permanente, ¿no?, incapacidad moral, y que se sustituya por su permanente incapacidad física debidamente comprobada, declarada por no menos de los 2/3 del número legal de miembros de cada Cámara, en el supuesto también de que hubiera un sistema bicameral que tampoco se cumplió. Explíquenos por qué esto ya ustedes lo vislumbraban como un potencial problema. Bueno, esta es una norma que ya se había aplicado para el caso Fujimori, ¿no? Recordarán ustedes que renuncia el Parlamento luego de una crisis tremenda, pues se desmoronaba el antiguo régimen, le aplican justamente este artículo de la Constitución, y bueno, todo el mundo estaba satisfecho, no hubo gran discusión, pero sin embargo, esto vuelve a aparecer ya con Pedro Pablo Kuczynski. Pero en ese momento, o sea, hubieran podido aplicarle otras, ¿no? Por ejemplo, que no regrese, pues, ¿no?, el 4, salir del territorio nacional y no regresar, claro, dentro del plazo. Así es. Y no hubieran generado este precedente. Lo que pasa es que creo que políticamente no hubiera tenido la fuerza, claro, de que, claro, es una persona que le estamos vacando por una falta ética, pero ya ahí dejaron el precedente de esta interpretación. Exactamente. Eso se debió cerrar. Sin embargo, no se hizo. Hay que acordarse también que antes del caso Fujimori nunca se había usado. Esta es una norma que viene del siglo XIX, de la Constitución de 1839, y ahí viene pues la raíz del tema. Si claro, incapacidad moral se refiere a la incapacidad mental, ¿no? O sea, una persona que no está en sus cabales, digamos. Pero, porque además si se lee bien el artículo, dice incapacidad permanente, es decir, para adelante. Claro, cuando hay incapacidad física, imaginemos por algún hecho trágico, claro, y no puede hacerlo, de la misma manera en el ámbito psíquico, mental. Era objetivo, como las otras 4 en la Constitución de 93. Claro, porque la interpretación de la moral es algo subjetivo, ¿no? Exactamente. Entonces, como se había prestado a este tipo de interpretaciones, en la comisión señalamos, esto hay que cerrarlo. Solo mantener lo de incapacidad física e ir a la 117, que es en realidad todo lo que son temas de infracción constitucional. O sea, hubieran sido dos variaciones. A la 113, el numeral 2, le quitas el moral, ¿no es cierto? Y dejas solo física, permanente. Lo cierras. Y en el 117 añades esto, ¿no?, de la incapacidad mental. No tanto agregar, sino cualquier otro tema derivado de corrupción, en fin, que el legislador pudiera considerar, pero que también tiene que ser objetivo. O sea, Fernando, no materia de interpretación. Lo interrumpimos un minuto porque estamos con el presidente Martín Vizcarra en vivo. Vamos a ir con esas imágenes y regresamos luego con esta muy interesante conversación con Fernando Tuesta. Esperanza, optimismo, porque con la contención y en la derrota del virus estamos también mejorando la economía, estamos generando fuentes de trabajo y es mi compromiso con todos ustedes, vamos a mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Así que no más palabras y ahora pongámonos todos a trabajar. Muchas gracias. Son declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra.
Vamos a iniciar con el desplazamiento se va de las a iniciar brigadas la operación que se va Taita. a realizar en el marco de esta importante mega operación Acompañan Taita en el al distrito mandatario, de la Villa ministra María de del Salud, Triunfo, Pilar Macetti, el que ministro se del realiza Interior, César gracias al Gentile, arduo a trabajo, la izquierda de sus ardua pantallas el labor ministro de importante que Defensa, realiza Jorge Chávez, y el también equipo hay que multisectorial de precisar Tecuido que hay Perú, en actores coordinación en esta importantes en el tema oportunidad de con la esta municipalidad de crisis Villa María del política. Triunfo, porque además Están hoy se en realiza referencia a la cuarta mega operación la aquí en llamada este que distrito. realizó el Un cordial presidente del saludo también para Congreso a el las presidente Fuerzas de la Armadas. ANGE, Está Álvaro Paz de la Barra, que el nos jefe del acompaña Comando esta mañana Conjunto, en este César importante Astudillo, que vemos con boina evento negra. de También la está el cuarta mega general operación Cerdán Taita aquí y en el Villa ministro María del de Triunfo. Defensa. Se intervendrán, como ya hemos conocido, De esta manera, 396 hogares priorizados Martín por su Vizcarra situación de riesgo de la zona San se Antonio, aleja de las en la que cámaras. Aún no residen sabemos el que va a dar algún tipo de 2.888 declaraciones. personas, de las Está cuales recorriendo este circuito 924 que consiste en son vulnerables, evaluaciones ya sea por por edad la o Marina por de tener Guerra factores del de Perú comorbilidad y también o por el enfermedades Ministerio de crónicas. Salud. El personal de salud se dirige para De la esta manera, derecha, el señor un presidente gran de la República, contingente acompañado de nuestras autoridades de Fuerzas nacionales Armadas, y locales, hará el recorrido por los están haciendo un stands de recorrido esta mega operación precisamente Taita por en Villa María del Triunfo. distintos puntos de distintos ítems, ¿no? Donde se le está explicando exactamente a los beneficiarios cuál es el procedimiento que se va a realizar. Si les pedimos por favor a nuestros Stephanie. amigos de la prensa mantenerse en sus ubicaciones si fueran tan amables. Muchas gracias. Stephanie. Bien, son imágenes en vivo para Canal E. Sí, estamos Esa no es en nuestra vivo. cámara, ¿no? Porque creo que no están dejando que ningún No, periodista se acerque. recordemos que en las transmisiones oficiales los privilegios los tiene el canal del Estado, De esta ¿no? manera, la Ahora más que nunca. Nosotros por el estamos presidente de la República, bastante el alejados. ministro de Defensa. Por No, eso mencionábamos conociéndote, que- si estuvieras así de cerca ya le habrías metido el micro al presidente para sacarle alguna declaración. Armadas, equipos de respuesta rápida de la Sí, ley, por supuesto, hay Lima muchas Sur, preguntas en el Ministerio tintero y de muchos Salud. actores a quien consultar. También O el sea, equipo nosotros del esperemos Instituto que Nacional de luego de Defensa este Civil, recorrido INDECI, regrese. Ahora está supervisando lo que Saludar es la la operación participación de Taita los miembros de la Policía Nacional, y a los miembros del voluntarios Ministerio la red de Salud, soporte los al cuales son adulto mayor en responsables alto de riesgo y personas con discapacidad Bueno. severa, evaluar Amachay, y de monitorear a del las Ministerio de personas, Desarrollo en este e caso en Inclusión Villa María Social, del Triunfo, y los como lo mencioné representantes antes. de todas las Esta instituciones operación que participan inició de esta importante mega en operación junio de Taita. este año. Ahora, bueno, vemos que sigue recorriendo distintos puntos. Ahora se va para el stand del MINSA. Vamos a esperar, vamos a permanecer la expectativa de declaraciones del mandatario y por supuesto de muchos actores que hay también en este escenario. Muy bien, bueno, vamos a estar pendientes de si tenemos alguna declaración del presidente, ojalá así sea, bueno, ahí vimos al presidente acompañados de dos generales decentes, ¿no? El general Jorge Chávez, que es ministro de Defensa, y el general Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros. Lamentablemente tienen que lidiar con este tipo de cosas muy vergonzosas. Volvemos con Fernando Tuesta. Vamos a retomar entonces, porque esto es muy interesante. Fernando Tuesta encabezó una comisión de alto nivel para la reforma política en el año 2019. Y entre las recomendaciones que hacía estaba precisamente atender el tema de la incapacidad moral permanente, porque ya habíamos vivido una crisis similar con PPK. Entonces, explíquenos cuáles eran las variaciones que ustedes recomendaban hacer nuevamente, por favor, para retomar, porque son temas complejos que me gustaría que queden claros para nuestros televidentes. Fernando, adelante. Sí, Augusto. Decíamos que se había utilizado por primera vez este artículo que viene desde la Constitución de 1839 y se mantuvo de manera seguida, ¿no? Uh-huh. Repito que hay 5 causales para la vacancia del presidente de la República, para que el Congreso declare la vacancia. Por ejemplo, la renuncia del presidente, por ejemplo, si el presidente sale fuera del país sin permiso del Congreso o no regresa, ¿no? Y entre ellas el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución, que dice que se declara la vacancia si el presidente está incapacitado física o moralmente de manera permanente, ¿no? Entonces, claro, como venía del siglo XIX, lo moral tenía otro significado. Habíamos dicho que mental, psíquico, ¿no? La idea era, por ejemplo, imagínate hay una tragedia y donde el presidente físicamente no puede ejercer el cargo.
Evidentemente, una junta médica, la que corresponde, señala esto, evalúa, el Congreso de la República toma la documentación que sea pertinente y efectivamente declara la vacancia. Esto era objetivo, igual de manera psíquica. Claro, pues, Resulta que o sea, si una persona perdió la Fujimori porque se cordura, fuga. si una persona perdió la cordura no puede ejercer la presidencia, eso se entiende, ¿no? Pero Claro, también pero no debería puede- ser pero demostrado la idea- por un examen clínico. Pero que efectivamente, la idea era no pues que yo creo que tú eres una persona que ha perdido la cordura y por lo tanto te vaco. Eso no es. Entonces, se convirtió en una caja de Pandora, ¿no? Cualquier cosa podía entrar, ya se aplicó, o sí, se aplicó de alguna manera en el caso de PPK. Claro, ya con Entonces, la nosotros señalamos interpretación, eso. la interpretación de la ética, ¿no? O sea, si Se la convirtió si la moral, en subjetivo. si era una persona inmoral, podría ser vacado, ¿no? Así es. Bueno, se convirtió Fujimori era inmoral, de ¿no? un artículo objetivo a subjetivo. Pero claro, porque ese Congreso lo que quería era dejar en claro que Fujimori era un inmoral, lo cual es cierto, Exacto. pero generaron Claro, ese pero- precedente. Exactamente. Y entonces allí cae Pedro Pablo Kuczynski y ahora Martín Vizcarra. El gran problema es que si es que este artículo no se modifica o el Tribunal Constitucional, ¿no?, en este conflicto de competencias señala, acota, esclarece el caso, vamos a tener problemas en adelante. Porque, Augusto, ¿sabes lo que ocurre? Este es un tema de lucha por el poder, que en el caso del Congreso es tener 87 votos. Después te construye el argumento, si quieres. Mira, si es que Toledo Por hubiera ejemplo, tenido un Congreso claro, pues, por ejemplo, de Toledo, usted 87 habla de votos Toledo, al frente, Toledo, en el caso del APRA lo vacaban. por eso, Toledo... O el humanismo tenía 87 votos contra Alan García, lo vacaba. Así es. O el fujimorismo contra Humala lo vacaba. Y- Solo que no lo tuvieron. En cambio, con PPK tenían al frente una mayoría Claro, aplastante. por ejemplo, decir una mentira es Claro. inmoral. ¿Podría Claro, vacar a entonces un viene la presidente por interpretación. mentir? Pero no, pero además, Augusto dice permanente, es decir, tú vas a mentir en adelante, ¿no? Además, eso de mentir, pues imaginarás, todos los políticos mienten, Claro, ¿no? pues, sí, Eso lamentablemente fuera causal. es así. Donald Trump ha dicho, ¿no? pues, sí, Eso lamentablemente fuera causal. es así. Donald Trump ha dicho, ¿cuántos? 20.000, 30.000 mentiras, creo, ya documentadas y además con las gravísimas acusaciones que pesaban sobre él en el proceso de impeachment en Estados Unidos, no Imagínate. pudieron sacarlo, ¿ah? Pero además, Coludido con acá viene el tema. Rusia, con el embajador en la Casa Blanca, un escándalo, Así sacando a es. los investigadores que estaban precisamente indagando sobre este escándalo y no pudieron sacarlo en el pero Senado. además, ¿sabes por qué, Augusto? Porque tiene que ser complicado, porque si no sacas a los presidentes de cualquier manera, no existe en ningún país este tipo de artículo tan abierto y además con procedimientos antojadizos que tú podrías terminar con un presidente en una semana. En el caso de Donald Trump, dura, porque además es juicio político, que es distinto, Claro. pero igual, me refiero a retirar a un presidente, que pasa a 2 cámaras. Lógico, acá no, acá se presenta la moción, el viernes podemos tener un presidente vacado. Sí. En menos de 2 semanas. En Sí, 15 pues. días, menos. Y entonces el Congreso evidentemente no quiere variar esto como ustedes recomendaron, no quiere variar muchas de las cosas que ustedes recomendaron, porque evidentemente les da un poder, ¿no? Este vacío. Indudablemente, pero además acuérdate que lo que estamos diciendo es que no es que el presidente de la República se le exime de cualquier responsabilidad, sino que, justamente basado en el 117 de la Constitución, él a partir del 28 de julio del próximo año se le puede procesar y si que eso amerita, pues sentenciar, ¿no? En el sentido de que tenga que pagar, digamos, por las faltas o penas que se hubieran incurrido, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Un placer tenerlo en el programa, como siempre. Gracias No, por gracias su a ti, Augusto. opinión experta. Y no solo eso, sino que Fernando Tuesta había ya recomendado en el informe que hace, un informe extenso, que es un libro muy importante, que, repito, tuvo la gentileza de hacernos llegar a todos los periodistas y que hemos revisado exhaustivamente. Y bueno, él recomendaba que precisamente el numeral 2 del artículo 117, referida a que procede la vacancia presidencial
por la incapacidad moral y física, diga solo incapacidad física permanente, ¿no? Porque si no, se puede interpretar por el presidente Fujimori que un acto inmoral puede también devenir en la vacancia, cosa que según nos cuenta históricamente no era tal, ¿no? Porque en 1839, que es de donde se hereda este artículo, la incapacidad moral se refería a la locura, a una persona que no estaba en sus cabales y que no podía pues ejercer el poder como presidente, pero esto venía luego de una serie de pruebas clínicas que así lo determinaban, o que estaba incapacitado mentalmente para ejercer la presidencia porque había perdido la cordura, es una persona clínicamente loca, o un accidente ¿no? que impida que el presidente físicamente pueda ejercer la presidencia, ¿no? Y si es que esa es la intención o la naturaleza de ese artículo, entonces pues tiene que eso adaptarse a los tiempos modernos, y la recomendación la hicieron, pero por supuesto no se tomó en cuenta, como muchas otras buenas recomendaciones, sensatas recomendaciones de la reforma política que tanto le cuesta al Congreso asimilar. El número de contagios por COVID